La combinatoria o análisis combinatorio es una rama de las matemáticas que estudia las diferentes agrupaciones o subconjuntos que podemos formar con los elementos de un conjunto dado. También estudia los diferentes métodos con los que podemos contar las distintas formas de ordenar un determinado número de elementos. Los teoremas del análisis combinatorio son las bases del cálculo de la probabilidad. También el análisis combinatorio tiene aplicaciones en el diseño, en la tecnología computacional, así como en las ciencias. El origen del análisis combinatorio se le atribuye a los trabajos de Pascal y Fernat. Bueno, pues hay diferentes métodos. Estos métodos son conocidos como métodos de conteo. Los tres más comunes serían la variación, la permutación y la combinación. Dentro de cada uno de estos tres métodos tenemos otros, hay como diferentes tipos, por así decirlo, o subdivisiones de estos mismos métodos. O sea, por ejemplo, hay diferentes tipos de variaciones o permutaciones o así, que eso lo veremos más adelante. Ahorita lo importante es saber qué tipo de método es, ya sea una variación, una permutación o una combinación. Para esto nos haremos una pregunta, la cual es, ¿importa el orden? O sea, ¿importa el orden en el que los acomodemos a los elementos? Si la respuesta es que no, entonces ya sabemos que es una combinación y utilizaremos el método de combinación siguiendo la fórmula y así, que también ahorita veremos más adelante. Si la respuesta es que sí importa el orden de los elementos, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta para saber si es variación o permutación. Y esta es, ¿importa el orden de todos los elementos? Si la respuesta es que sí importa el orden en todos los elementos, sería una variación. Y si solo importa en algunos elementos o no en todos, pues entonces tendríamos que es una variación y tendríamos que utilizar este método. Bueno, el primer método del que vamos a hablar es la permutación. Recordemos que la permutación es cuando importan el orden e importan todos los elementos. Entonces, o sea, el orden en todos los elementos. Entonces, ya que sabemos que es una permutación, tenemos que saber qué tipo de permutación es. Hay tres tipos de permutación: la permutación lineal o sin repetición, la permutación con elementos repetidos o con repetición, y la permutación circular. Lo más importante para saber qué tipo es cómo están ordenados los elementos, porque, por ejemplo, en la lineal tenemos que están ordenados en forma pues de línea en forma de una línea, y en la circular están ordenados pues en forma de círculo o de óvalo, o sí, que sea como redondo. Después, para saber si es permutación con repetición, pues es si alguno de los elementos está repetido, y pues vamos a ver las fórmulas de cada uno. Pues tendríamos que esta sería la fórmula de la permutación lineal. Tenemos que la P significa de permutación, la N es el número total de elementos, y después esto de aquí, que vemos que es como una N con un signo de exclamación, significa que es un número factorial. El ejemplo de un número factorial, por ejemplo, sería un 5 factorial, que sería al multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y nos daría un resultado de 120. Recordar que n es el número total de elementos, entonces aquí tendríamos que sustituir por el número pues que nos hayan dado. Bueno, nuestra siguiente fórmula sería la de permutación con elementos repetidos. Para esto tenemos que tendríamos n factorial, que es el número total de elementos, y después tendríamos m factorial, que bueno, esto básicamente representa cualquier número que esté repetido, así sea las veces que sea necesario. Por eso puse 1, 2 y puntos suspensivos, como para que cada uno pues ponga las veces que pues tenga un elemento repetido, pues lo pondrá acá abajo, y tiene que ser factorial. Ahora vamos a ir con el método de variación. Para el método de variación tenemos que hay dos tipos, con repetición y sin repetición. Bueno, pues vamos con la fórmula de la variación lineal o variación sin repetición. En este caso tenemos que la n pues ya sabemos qué es, esta sería factorial, y en este caso la r, que lo estamos viendo aquí, quiere decir el número de elementos que fueron seleccionados. Entonces tenemos que la fórmula sería n factorial entre n menos r factorial. Bueno, pues esta sería de la variación con repetición o variación con elementos repetidos. Y pues sí, sería nada más n y con la potencia r. Ahora tenemos que el último método sería el de combinación. Y para este método pues también existe, igual que en variación, con repetición o sin repetición. Bueno, pues esta sería la fórmula de combinación, que pues tiene los mismos
Es muy similar a las otras fórmulas con la n factorial, la r factorial y así. Y pues nada más recordar que para saber si tenemos que usar el método de combinación hay que no debe de importar el orden en el que están acomodados los elementos. Ya por último tendríamos que esta sería la fórmula de la combinación con repetición. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero hayan entendido el tema y ya sepan resolver ejercicios y así. Y pues gracias, eso sería todo.